Este podcast de la hora gaussiana está dedicado para ti que eres un apasionado de la física, que te gusta la divulgación, que te gusta leer artículos científicos y tienes amor por esta bella ciencia. De invitado, el doctor Marco Alan Valdivia, físico de aceleradores de partículas, quien hace investigación y además realizó sus estudios doctorales en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, mejor conocido como el CERN, contando a la fecha varios artículos de investigación referentes a colisionadores de partículas y, por supuesto, la famosa partícula de Dios o el mentado bosón de Higgs. También tiene un proyecto de divulgación en YouTube conocido como This Charming Quark. Esta plática está segmentada en dos partes. La primera incluye todo lo relacionado a estudiar física y hacer un posgrado en el extranjero. Además de las recomendaciones, te daremos los pormenores de estudiar esta ciencia. Y en la segunda parte del video, la parte técnica del funcionamiento de los aceleradores de partículas. Así que toma asiento, acerca tu bebida favorita. Si eres nuevo por acá, suscríbete. Si el video te gusta, deja pulgar arriba. Yo soy el Profe John y esto es Math Rocks. Bienvenidos a un nuevo episodio de la hora gaussiana. En esta ocasión vamos a tratar un tema que le gusta mucho, a pesar de que el canal es de matemáticas. Sé que hay mucha gente que es muy apasionada, muy aficionada a la física, y hoy vamos a tratar el tema de aceleradores de partículas con un invitado especial directamente desde el canal de Charming Quark. Me parece que lo pronuncié bien, de Charming Quark. El doctor Alan, que él es físico, también trabaja un poco en el CERN y tiene varias publicaciones referentes a esto que los físicos hacen de jugar con las canicas y estarlas chocando para ver qué pasan. No sé si te quieras presentar un poco, Alan. Sí, bueno, como lo mencionas, mi nombre es Marco Alan Valdivia, Alan, simplemente puede ser. Me dedico principalmente a la ciencia y a la divulgación en el proyecto de This Charming Quark, como mencionas, y pues un placer estar aquí para conversar sobre estos temas que pudieran ser de interés para las personas. Aquí lo importante de este podcast es que la gente se acerque con un especialista, y qué mejor alguien que se dedica también un poco a la investigación, que tiene artículos publicados sobre el tema. No les traigo a gente que simplemente hace divulgación. En la página de internet de él lo pueden encontrar sus artículos. Tiene ya, me parece que eran 6 artículos referentes a la parte de colisionadores de partículas, y es gente que trabaja y una gran trayectoria, además de tener este proyecto en YouTube. Pero la primera pregunta aquí sería, que le hago a la mayoría de los invitados: ¿por qué física? ¿Por qué estudiar física? Que como sé, lo estudiaste primero en la Universidad de Guanajuato. Sí, bueno, el breve resumen de mi trayectoria fue que inicié estudiando ingeniería física, eventualmente el posgrado en física, ya especializándome en el área de altas energías, concretamente en aceleradores de partículas, y mi doctorado fue, digamos, dentro de la misma área, ya un poco más especializado en el tema, ¿no? Como suele ser. Sobre por qué elegí en primer lugar física, bueno, realmente, digamos, en la etapa de la preparatoria, yo todavía tenía otras opciones, ¿no? Posiblemente en las que pudiera haberme desarrollado, estaba interesado y creía tener cierta habilidad para poder desenvolverme en esas áreas, pero pues terminé inclinándome principalmente por áreas más técnicas, ¿no? Concretamente en aquel entonces tenía como un poco más la duda de cuál ingeniería elegir, porque en aquel entonces era como que lo que yo conocía o a lo que yo aspiraba a hacer, ¿no? Solamente conocía cierto tipo de ingenierías, y a pesar de que conocía la física, no solamente porque pues, en la educación suele ser una materia tal cual, y sabía que existía como carrera, o sea, se podía estudiar, pues tenía como este dilema entre conectar mi interés por estudiar una ingeniería y a la vez entender que
tenía una cierta atracción hacia las ciencias, ¿no? No necesariamente sobre su aplicación. Y concretamente, pues, intentando como pensar cuál de las ciencias pudiera ser como de aplicabilidad más general, pues trataba de llegar a la conclusión de que quizá física sería este caso la elección, pero que en su momento pues no la podía elegir por esta situación porque no sabía cuál de los dos caminos tomar, ¿no? Eventualmente ya cuando se llegó el momento de aplicar como a alguna universidad, recuerdo que ya faltaba muy poco en realidad, o sea, todavía no lo tenía bien decidido y simplemente pues como que me molestaba de alguna manera en ese momento como pensar que si yo hubiera estado interesado en la química y en la ingeniería, por ejemplo, habría sido relativamente fácil porque pude haber estudiado ingeniería química. Entonces simplemente fue ¿por qué no existe la carrera de ingeniería física? Y luego dije, oye, pero ni siquiera he buscado si esa carrera existe, ¿no? O sea, digamos, entre las opciones de universidad que había considerado, no se encontraba esa oferta educativa, o al menos no la promocionaba. Y cuando yo por primera vez puse en el buscador así ingeniería física, me encontré con que en aquel entonces por lo menos había 4 universidades de México donde se ofertaba a nivel licenciatura. Entonces, en realidad se redujo a estas 4 opciones y eventualmente pues era irme hasta el norte del país o hasta el sur del país o básicamente a Ciudad de México. Y la cuarta opción, no necesariamente en orden de prioridad, sino que así aparecía, era en la ciudad de León, Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato concretamente. Y toda mi vida había escuchado de la ciudad de León, pero nunca la había podido visitar. Y pues investigando me llamó mucho la atención sobre este programa educativo. Y para mi sorpresa, cuando abrí, digamos, como que el plan de estudios, o sea, fue como de, qué bueno que logré llegar a este punto porque esto tal cual describe lo que yo quería realizar, ¿no? Entonces, eso fue como a grandes rasgos cómo terminé específicamente en el área de ingeniería física, ¿no? Entonces, mi dilema se resolvió no resolviéndolo, porque en ningún caso tuve que elegir una cosa o la otra, sino que pude encontrar una solución donde ambos intereses podían converger y dedicarme a eso. Ya, si la pregunta es como concretamente más hacia atrás, ¿por qué terminé en este conflicto inicialmente? Pues era porque en realidad a quienes yo conocía o a quienes yo admiraba dentro de, pues quizá conocidos, amigos o familiares, pues eran del campo de la ingeniería y yo nunca conocí un científico o si lo conocí, pues nunca supe que se dedicaba a eso, mucho menos un físico y hasta que llegué muy temprano, digo, más bien hasta que entré a la universidad, ¿no? Entonces fue como hasta cierto punto confiar en que eso era el camino que quería tomar y pues ya en retrospectiva lo he confirmado cada día. Y digamos, quizá para introducir un poco este tema, pues justamente después de haber recorrido ese camino y recordando todas las dudas, conflictos y problemas que se habrían resuelto simplemente con haber tenido a alguien a quien acudir por preguntas, o sea, algo tan sencillo, ¿no? Que puede resolverse hoy en día a través de Internet, fue que en parte decidí, junto con mis hermanos, que de hecho ellos también estudiaron ingeniería física, yo soy el mayor de los tres, y aunque iniciamos en el mismo camino, cada quien tiene como su campo de especialización. Y entre los tres decidimos que podía ser un proyecto conjunto, poder realizar divulgación científica para que no importara qué camino tomáramos, pudiéramos tener como este proyecto en común. Y el objetivo en última instancia sería, pues básicamente, mmm, poner a disponibilidad de los futuros científicos e ingenieros la ayuda que, aunque la hubiéramos solicitado, pues no es como que nos la hubieran negado, sino que no existía o si existía lo desconocíamos completamente, ¿no?
Entonces, gracias a This Charming Quark y la creación de contenido que realizamos, pues un gran número de personas han podido acudir con sus dudas concretas, no tanto sobre el área de física en sí, sino temas sobre la profesión, ¿no? Dónde estudiar, cómo estudiarla, algún consejo, cuál es el futuro, cuál es la oferta laboral, y que gracias a los datos que tenemos por haber recorrido esa trayectoria y habernos documentado para apoyar a la gente de esa forma, pues es que hemos podido ir notando, porque así nos lo ha hecho saber las personas, que no pocas personas han decidido dedicarse a la ciencia por el trabajo que hemos realizado, ¿no? Entonces, en última instancia, es la forma en la que terminamos midiendo el impacto del proyecto y en principio, mi carrera como científico. Aquí fíjate que mencionaste algo interesante y me gustaría que lo profundizáramos. Hablaste de que revisas el plan de estudios. ¿Nos puedes platicar qué materias, qué asignaturas? Bueno, no, obviamente, pues no todas, luego ni yo me acuerdo de cada una de las materias que llevé en la universidad. A grosso modo, ¿qué materias o qué asignaturas se ven en la ingeniería en física y qué diferencias, si es que las conoces, hay con la licenciatura en física como tal y la ingeniería física? Sí, sobre ese asunto lo que sucede es que precisamente por lo poco común que es la carrera de ingeniería física o lo poco común que era en aquel entonces, porque de alguna manera ya pues, 10 años después aproximadamente de esa elección, ya se han abierto esos programas en otros sitios. Y otra situación que quizá muchas personas no toman en cuenta a la hora de elegir un programa educativo es que a pesar de que lleven el mismo nombre, sea física o ingeniería física, no tienen por qué siquiera parecerse entre la oferta de un programa en una universidad con respecto a otra, ¿no? Y que incluso dentro de una misma universidad, pues se realizan actualizaciones de ese programa. De tal manera que, por ejemplo, el programa de ingeniería física que yo cursé es diferente al programa que unas cuantas generaciones antes que la mía llevaron, y que incluso cuando yo salí, pues también tuvieron que hacer ciertas modificaciones. Esperamos que, pues para bien, ¿no? Esa es la idea de actualizar. Entonces, ya concretamente el programa que yo cursé, cuando se compara con el de licenciatura en física, en realidad prácticamente podría redondear a que poco más del 50% representa la misma matrícula, la misma cantidad y tipo de materias, porque incluso se llevan de manera indistinta, ¿no? En un mismo grupo habíamos físicos e ingenieros físicos, donde quizá la diferencia era más bien pues el tipo de perfil y de interés que las personas tenían, ¿no? Se notaba que las personas del campo de ingeniería física estaban más interesadas en la parte experimental o de aplicaciones de la física, mientras que en física, aunque no exclusivamente, claro que hay una gran diversidad, se solían enfocar, al menos en la generación en la que estuve, pues más a cuestiones teóricas. Entonces, a grandes rasgos, al final digamos, de la carrera, había gente que si inicialmente tenía interés más en las partes de las aplicaciones, quizá terminaron haciendo cosas más teóricas o viceversa. O sea, no es que te condicionara directamente, ¿no? Ya en concreto, las diferencias radicaban más en ciertas materias especializadas y más al final en las partes de optativa, pero era tan versátil o suele ser tan versátil ese asunto que, por ejemplo, para los físicos, las materias optativas podían ser aquellas que eran obligatorias para el ingeniero físico, y para el ingeniero físico las materias optativas podían ser aquellas obligatorias para el licenciado en física. Entonces, en mi caso muy particular, dado que eventualmente yo decidí que quería realizar un posgrado en física, que pues técnicamente eso me convertiría en físico e ingeniero físico, pues tuve que, a consejo, digamos, de mis asesores en ese momento, tomar como materias optativas aquellas que faltarían para complementar mi programa de un perfil más teórico, ¿no? Entonces,
Materias así en específico tenían que ver, en el caso de ingeniería física, todo lo relativo a la electrónica, la instrumentación, la programación, el diseño, la administración de proyectos, la economía, cosas que no necesariamente se involucraban de manera directa en el programa de física. Entonces ya las optativas en el caso final del programa en el que yo estuve, que menciono que de cada universidad tendrá un distinto enfoque, pues en el caso de la Universidad de Guanajuato, en ese momento había para elegir un programa relacionado a la energía y otro relacionado a la óptica. Por ejemplo, cuando yo estaba a punto de tomar como esa decisión sobre qué enfocarme, pues también tenía ese conflicto de que no me identificaba necesariamente con uno de los dos y afortunadamente había forma de llevar un programa que se denominaba como programa general, en donde según mis aptitudes, actitudes, intereses, en este caso relacionado al posgrado en física, podía yo armar mi propio conjunto de materias optativas finales y no terminé con una especialización en concreto, pero aunque en ese momento no se le podía decir ese nombre porque no es como que estuviera contemplado en el programa, las materias optativas que yo llevé fueron relacionadas justamente al área de aceleradores de partículas. Entonces, la dificultad que tenía hacer eso era en realidad que a pesar de que hubiera profesores del área de física de altas energías, que sería como el conjunto general y como subconjunto la parte de aceleradores, a pesar de que había un apoyo dentro de lo posible, al no haber expertos en ese momento sobre esa área, era más como materias en las que yo tenía la libertad de buscar la forma de prepararme de manera autodidacta, ¿no? Cosa que pues el público podrá imaginar que eso aumenta un poco más la dificultad de no poder tener a quién acudir en caso de ayuda, ¿no? Eventualmente la universidad fue consiguiendo o contratando personas que se especializaban dentro de esa área, pero que en realidad cuando yo ya estaba por llegar al siguiente nivel, más que mis profesores, digamos, se convirtieron en mis compañeros hasta el día de hoy, ¿no? Entonces ya eventualmente a estos colegas, incluso a mí, nos ha tocado hacer también la labor de profesores en algún momento, digamos, en ocasiones de manera intermitente, según se vaya requiriendo, porque precisamente esta área requiere que, o en su momento requería, digamos, salir al extranjero para poder desempeñarte y realizar tu investigación. Entonces, en aquel entonces, dar algún tipo de curso implicaba estar físicamente en la universidad, lo cual complicaba como dar esta continuidad para que nuevas generaciones pudieran interesarse y prepararse en el área. Y en la actualidad, con digamos, la necesidad en este caso de realizar estas actividades de manera pues a distancia, se abre la puerta para que personas no solamente de una universidad particular, sino de programas de física de todo el país o incluso Latinoamérica puedan levantar la mano e interesarse sobre esta especialización en particular. Ahora, ya que igual otro tema que ya acabas de tocar, ya vas en la parte de la ingeniería, vas con los posgrados. Ahora, ¿cuál fue tu experiencia de ir al extranjero, en específico del CERN? De cómo se dan esas facilidades, ¿lo tuviste que pagar tú? ¿Tuviste una beca? ¿O cómo fue todo ese proceso de realmente salir, ¿no? Salir del país y conocer que hay más allá de las fronteras, más allá del océano. Sí, bueno, puedo platicar con mi experiencia en particular, pero antes no puedo dejar de paso aclarar que no necesariamente representa la generalidad, ¿no? O sea, Ujú. a pesar de que es muy común que estudiantes de posgrado salgan al extranjero a realizar sus estancias de investigación, no necesariamente coinciden en las formas, específicamente quizá en el tema del financiamiento y tampoco en el caso de los tiempos, por ejemplo, ¿no? Puede ser que ciertas estancias se paguen exclusivamente de manera nacional, puede ser con contribuciones mixtas,
o puede ser exclusivamente de manera externa, ¿no? O sea, varía bastante, ¿no? En otras ocasiones habrá gente que realice estancias por periodos tan cortos, quizá como de algunas semanas, quizá un verano o durante el invierno, y habrá quienes puedan realizarlo durante un periodo más extendido donde el programa de posgrado lo tenga incluso contemplado, ¿no? En este caso, particularmente en el área de física, lo comento para quien no lo tenga pues necesariamente en mente, es que adicional a la estructura que puede proveer una universidad del programa en sí de posgrado, aquí es donde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el pues llamado CONACYT, ofrece, digamos, otro tipo de infraestructura, por así decirlo, paralela a lo que puede ofrecer la universidad, ¿no? En otras palabras, muchas veces el recurso no viene de la universidad directamente, sino que puede provenir desde el CONACYT. Entonces, la forma en la que muchos campos de investigación dentro de México se organizan es a partir de algo que se denomina actualmente como las redes temáticas del CONACYT. Cada área podrá organizarse de manera distinta, se llamarán de formas diferentes. En este momento no tengo un mapa como de cuántas redes temáticas existen, pero en concreto a la que es más afín sería el área de aceleradores de partículas, física teórica y física de detectores de partículas, sería la red de altas energías del CONACYT, ¿no? Entonces, no solamente los estudiantes de posgrado, sino ya los investigadores forman parte de esta estructura y pues hay un financiamiento relativamente consistente, digamos, a través del tiempo para que se puedan realizar eventos, congresos y también estancias. Está contemplado esto, ¿no? Entonces, la primera ocasión en la que yo pude asistir fue concretamente a través de un modelo de selección que se denomina los concursos teóricos y experimentales. Repito, cada área podrá quizá organizarse para decidir quiénes podrán tener la oportunidad de realizar este tipo de estancias, dado que los recursos siempre suelen ser limitados. Entonces, al menos en el área de altas energías se realizan estos dos concursos, ¿no? Por una parte lo teórico y por otra parte lo experimental. Como mencioné, en realidad, aceleradores de partículas sería el equivalente a una tercera área, siendo la primera o la más reconocible la de física de teoría de partículas, la de física de detectores de partículas y luego tendríamos la física de aceleradores de partículas. Entonces, al no haber un concurso específico sobre aceleradores, lo más afina en ese momento era la parte de los veranos experimentales. Entonces, dentro de ese interés, pues yo competía en ese momento con gente que quería la parte experimental, donde a pesar de haber ya recursos disponibles, el detalle era tener los lugares, los modos y las formas para poder enviar estudiantes al extranjero, ¿no? No exclusivamente al CERN, hay muchos otros laboratorios de altas energías en el mundo, por ejemplo el KK en Japón, Fermilab en Estados Unidos, DESI en Alemania, suelen ser algunas de las opciones. Entonces, según lo que tú quisieras hacer, más que a dónde quisieras ir, ya el jurado determinaba como si habías pasado todos los filtros, cuál era el laboratorio que más podía beneficiarte en cuestión de tu carrera, ¿no? No necesariamente ir a la opción por su ubicación geográfica, ¿no? Importaba más el área. Entonces recuerdo que a pesar de yo haber pasado todos esos filtros, no se tenía la infraestructura clara de cómo conectarme con una persona de un campo que el concurso en sí no solía contemplar, ¿no? Entonces, eventualmente se tuvo que gestionar un lugar en donde se me pudiera recibir para hacer los primeros pasos de esta investigación y, digamos, aunque originalmente se planeaba que yo fuera hacia Estados Unidos, terminó siendo, en este caso, a las inmediaciones de Francia y Suiza, que es en el CERN, por el área en la que yo estaba como que enfocándome, ¿no? Entonces ya es concretamente lo que preguntabas del financiamiento, en esa primera ocasión, en realidad, como también lo adelanto, o sea, suele manejarse un modelo de reembolso
no es como que inicialmente te den todo un capital para tú disponer de eso, sino que tienes que conseguir de alguna manera el capital y eventualmente, pudiendo o no haber complicaciones, esperar que a tu retorno, ya con todas las facturas, todos los documentos, se te pueda hacer un reembolso. Entonces, en ese momento, completamente me descapitalicé a pesar de tener la beca de posgrado. Tuve que incluso recurrir a compañeros que me pudieran apoyar económicamente, con la esperanza de que a mi regreso pudiera, digamos, retornar ese capital. Y eso, digamos, detonó en que mi primer par de meses durante un verano de investigación, pues fueran particularmente difíciles en realidad en cuanto a la parte del financiamiento, pero que eventualmente a mi regreso se pudo hacer esa compensación y no hubo problemas ya como en lo general, ¿no? Entonces, ya estando dentro del CERN en el primer verano, pues ya habrían sido mis asesores, pues terminaron estando más que convencidos de mi desempeño en el centro, y fueron de ellos mismos que salió la invitación de que yo pudiera regresar a hacer mi investigación, en este caso de maestría, sujeto a que yo estuviera en un programa de esta naturaleza por el tiempo que me lo permitiera el programa de posgrado. Concretamente en física, en la Universidad de Guanajuato está diseñada para ser completada en un periodo de 2 años, siendo el primer año como los cursos propiamente de maestría y eventualmente un segundo año para dedicarte a la investigación, ya sea en la misma universidad o en otra o en el extranjero. Entonces, prácticamente estuve lo más posible durante este segundo año y se repitió con mi entrada hacia el doctorado, ¿no? Ya con un proyecto concreto a seguir desarrollando y darle continuación. Entonces, en una tercera ocasión fue que pude ingresar al programa de doctorado ya del CERN, teniendo, digamos, que como vínculos, en este caso concreto, los convenios de colaboración que se tienen entre el CONACYT y este centro de investigación, que repito, no es único ni con el único centro, o sea, es un modelo de colaboración bastante común para varias instituciones del mundo, y fue a través de esa vía que yo pude estar asociado al centro pues prácticamente desde el 2015, ¿no? Como ya lo mencionas, pues todas mis investigaciones han sido relacionadas a lo que he realizado ahí, que sigo pues activamente colaborando dentro de ciertos proyectos dentro del centro. Y por ejemplo, ya cuando vas a otro país, sales al extranjero, estando en el CERN, ¿qué diferencias notaste con estar aquí, por ejemplo, en Guanajuato, con la cultura mexicana? ¿No la extrañaste? ¿Se te hizo muy pesado? ¿La gente allá sí te cobijaron? ¿Sí te dijeron, oye, no, pues ven mexicano, ven a trabajar con nosotros, te invitamos a tal lado, mira, aquí está la biblioteca? O cómo fue ese trabajo fuera del país? Siendo tú este mexicano en el extranjero. Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Que en realidad en el CERN, siendo un centro en principio de alcance europeo, pero que termina siendo global por su importancia, hay personas de prácticamente todo el mundo. Habrá más de Europa que del resto, es verdad, pero el hecho de que exista una persona que no sea de Francia o Suiza o de Europa es tan común que no llamas para nada la atención cuando tú llegas diciendo, pues sabes que yo soy mexicano, ¿no? Es como de, ok, pues está excelente, nada que ver aquí, ¿no? O sea, vemos personas de absolutamente todo el mundo, ¿no? Dicho esto, en realidad la situación dentro del centro y fuera es radicalmente diferente y hasta opuesta en cierto sentido, porque el CERN mismo, por sus dimensiones y la cantidad de personas que hay ahí, pues prácticamente es una ciudad. O sea, tiene una infraestructura de bancos, de comercio, de calles con sus propios nombres, eh, su propio hospital hasta cierto punto, bomberos, o sea, en realidad es una ciudad, ¿no? Y hasta en ese punto, pues la convivencia dentro y fuera del centro es muy diferente,
dado que por las condiciones particulares de Francia, más que de Suiza, hay cierta aversión a la persona que viene de fuera, ¿no? Independientemente que vengas de México, o sea, en el momento en el que, en el caso más concreto de Francia, en el momento en que, pues por más que intentes esforzarse incluso en hablar su idioma, si no logras mimetizarte al 100%, aunque hablen inglés, difícilmente intentarán comunicarse contigo, ¿no? Cosa que no es tan así en el lado de Suiza, donde si bien también hablan francés, están más abiertos a la internacionalización, pero creo que eso ya me parece como un poco colateral con respecto al propósito original, que es prácticamente estar en el centro, ¿no? Dicho de otra manera, la sociedad como tal externa al CERN realmente es difícil que te cobije, como lo mencionas, que te apoye para realizar una integración y siempre sientes que pues, estás ahí de manera no solo temporal, ¿no? Sino ajena a lo que pasa dentro de sus comunidades. Pero dentro del CERN, pues es completamente otro asunto, ¿no? Ahora, ¿cómo se diferencia eso con la dinámica de una universidad o un centro de investigación? Pues justamente influenciado por la gran diversidad cultural del CERN, habrá gente que te lo pregunte por curiosidad, ¿no? O sea, ¿de dónde vienes? ¿De qué universidad vienes? O etcétera. Pero nada poco o nada les interesa a grandes rasgos en el aspecto de cómo te llegan a tratar, ¿no? O sea, para quizá hasta para mal, hasta cierto punto dentro de la estructura de la ciencia en México, todavía hay una noción más como jerárquica en el sentido de que se diferencia cuáles son los aportes o el nivel de atención que se le puede dar a un estudiante de posgrado, que a un investigador joven, que a uno emérito. O sea, hay toda una noción de estructura de tú quién eres dentro de este nivel, ¿no? Mientras que en el CERN evidentemente hay toda esta diversidad, ¿no? Habrá investigadores jóvenes, habrá investigadores eméritos, pero a la hora de estar en un proyecto todos nos sentábamos en la misma mesa y hablaba o contribuía igual o más cualquier persona y jamás se le cuestionaba, por ejemplo, qué carrera habías estudiado, ¿no? Porque aclaro, no todo el mundo es físico ni ingeniero físico en el CERN. Dependerá del proyecto, habrá gente que venga de un perfil de alguna ingeniería, los hay de ingeniería electrónica, eléctrica, radiofrecuencia, telecomunicaciones. Hay evidentemente físicos, pero habrá unos más con un enfoque experimental, uno teórico, etcétera. Pero hay un esfuerzo dentro del centro por hacer una cierta homogeneización dentro de los primeros momentos en los que tú te integras, en el sentido de que más que te enseñen las bases que sueles no tener dentro de un programa tradicional de física, porque no es como que suele ser común llevar algo como introducción a la física de aceleradores, lo que se hace es que los distintos centros de altas energías del mundo, ya sea a nivel individual o de manera colaborativa, realizan las denominadas escuelas donde por periodos que pueden ser una semana, unos cuantos días, 2 semanas o puede extenderse hasta un mes, se financia dentro de los mismos centros para que se aíslen dentro, con cierto propósito, a los estudiantes en alguna región del mundo, ya puede ser en una academia, en un hotel o un centro de eventos, para hacer lo que tomaría un semestre, pero en 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Entonces van profesores de estos centros de investigación de todo el mundo a entrenar a los nuevos científicos. Entonces, por ejemplo, en lo personal, a mí me tocó hacer este tipo de escuelas en varias partes del mundo, en varias ocasiones, primero como algo más general, luego más enfocado, luego todavía más especializado, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno regresa a los centros de investigación, ya el investigador, no necesariamente los profesores, ya pueden asumir que hay una homogeneidad diciendo, bueno, ya te mandamos a entrenarte en esto, ya no te lo tengo que volver a explicar, ahora puedes directamente empezar a trabajar, ¿no? Entonces, difícilmente alguien te va a preguntar si estudiaste qué,
porque eso se vuelve irrelevante. En el momento en que tú ya logras pasar ese entrenamiento, tú eres un investigador más dentro del CERN, ¿no? Entonces, esta separación jerárquica de tú quién eres, de dónde vienes, qué estudiaste, se vuelve absolutamente irrelevante. Entonces, creo que es la principal diferencia a la hora de estar en un centro como local, donde esta jerarquización está ahí de manera no escrita, pero digamos tendrá más peso lo que aporte un investigador en mérito que un estudiante que va recién entrando al sistema de investigadores, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes diferencias a la hora de estar allá. Sí, sí, fíjate cómo platicas la historia, o sea, sí, sí contrasta mucho con las jerarquías aquí en México, que los profesores ya las vacas sagradas, como les dicen acá, sí se sientan aparte, ni siquiera llegan a las investigaciones y tienen allá a sus chalanes, como decimos acá, ¿no? Y sí lo que mencionas de que, o sea, ya estando ahí, todos son investigadores y a trabajar, ¿no? Ahora entrando un poco ya al tema del día, ya que platicaste toda esta experiencia de cómo te fuiste cultivando, cómo eliges física, ahora entremos ya de lleno a lo que son los aceleradores de partículas, que es un término que yo creo que la mayoría de las personas ha escuchado por la ciencia ficción, por películas de superhéroes, por películas obviamente, de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, cosas de ese estilo, pero directamente, o explicándolo a grosso modo, ¿qué son los aceleradores de partículas? Sí, bueno, para abordar ese tema, lo primero que tendría que aclarar sería cuál es el propósito de un acelerador de partículas, porque quizá como lo pudieran entender, el nombre está más relacionado al funcionamiento de un dispositivo más que de su propósito. Entonces, no basta con decir que un acelerador de partículas es un instrumento que acelera partículas, sino que habría que preguntarnos el por qué. Y en este sentido hay muchas maneras de clasificarlos, pero una de ellas es justamente los colisionadores de investigación. Concretamente, los aceleradores de investigación, los más conocidos, pudieran ser dentro de la categoría de los colisionadores de partículas. Y concretamente el colisionador de partículas, pues más popular tanto en la cultura pop incluso como en la ciencia, pues es el gran colisionador de hadrones, que es el LHC, que se encuentra precisamente en el CERN. Pero los aceleradores del tipo, o sea, de investigación, son un muy pequeño porcentaje dentro de todos los tipos de aceleradores que pueden existir. Y otra forma de verlos más que de su propósito es, por ejemplo, con el nivel de energía que son capaces de alcanzar. Entonces, aunque el área se denomina en general física de altas energías, donde un acelerador de partículas prácticamente por definición es un dispositivo que puede alcanzar altas energías, hay diferentes escalas de operabilidad. Entonces, por ejemplo, puede haber aceleradores que se denominan de tipo lineal por su geometría, donde podemos alcanzar cierta energía, donde como paréntesis, la energía típica para este tipo de física es la unidad de electronvolt. Es tan igual de energía como pudiéramos hablar de calorías, como pudiéramos hablar de joules, el hablar de electrón volt. Un ejemplo, a lo mejor para personas que no estén familiarizadas, lo que quiero decir con esto es que tú puedes convertir una cierta cantidad de pesos en dólares o en euros simplemente con una regla de conversión, y ambas monedas son eso, monedas. Entonces, cada moneda es apropiada a un determinado contexto, en este caso un país, y en esta analogía, cada unidad de energía tiene un propósito dentro de un cierto contexto. Quizá calorías dentro de la nutrición, quizá joules a la hora del suministro eléctrico doméstico, pero al hablar de altas energías, la unidad relevante se vuelve el electrón volt, ¿no? Una vez mencionado esto, a lo mejor es más entendible en términos relativos, en el sentido de que un acelerador de altas energías, pero que comparado con el global es de baja energía, sería un acelerador lineal de, por ejemplo, 1 megaelectronvolt, 5 megaelectronvolts, 10 megaelectronvolts, ¿no? Básicamente.
Esto puede tener cierto tipo de aplicaciones industriales, se utilizan precisamente, pueden utilizarse en la descontaminación de productos biológicos, en el análisis de estructuras en la construcción, cierto tipo de terapias en el sector médico. Es decir, los aceleradores no son algo que exclusivo de los centros de investigación, sino que se encuentran en muchas partes donde quizá las personas no lo pudieran tomar en cuenta, ¿no? En la industria, en los hospitales, en las universidades, en el sector de en construcción, en el sector agrícola. O sea, es una herramienta relativamente común dentro de la tecnología de alta frontera, si le queremos decir de esa forma, ¿no? Eventualmente ya hay otro tipo de aceleradores de mucha más energía, donde ya quizá no necesariamente son del tipo lineal, sino son del tipo circular o una hibridación entre ambos, justamente como lo sería un colisionador, pero ya concretamente quizá para las personas fuera del campo de la ciencia no sería del todo un nombre entendible, y la manera en la que yo suelo explicarlo a nivel de divulgación es pues el siguiente, ¿no? O sea, si yo le digo a una persona que tengo un microscopio, ya más o menos se tiene entendido que el propósito del microscopio es un dispositivo capaz de estudiar el universo, llámese a escalas de células, escalas de micras, pues, pero pues estamos hablando de la naturaleza del universo, ¿no? Eh, Normalmente no lo vemos así, pero justamente nuestro sistema de visión suele tener, digo, en un sistema de visión sano, una resolución del orden de medio milímetro, por ejemplo. No somos capaces de distinguir más allá de esa resolución, y de tal manera que a pesar de que le tengamos una palabra concreta para estos sensores o biosensores que son nuestros ojos, por su propósito bien podríamos llamarle miliscopios, dado que esa es la resolución a la que alcanza, ¿no? Entonces, si tenemos algo como un miliscopio que nos da una resolución de milis, podemos entender que es un dispositivo que nos permite estudiar la naturaleza a el orden de milímetros. 1000 veces más pequeño que eso tenemos el microscopio, que ya especifiqué para qué es esto, ¿no? Si fuéramos 1000 veces más pequeños, estaríamos llegando a básicamente la escala de nanómetros, y hay cierto tipo de aceleradores de partículas que por su geometría se clasifican como circulares, por su energía serían de alta energía, y por su propósito, en realidad faltaría especificar el nombre, pero el nombre técnico con el que le conocemos es una fuente de luz sincrotrón. Esta fuente de luz sincrotrón hace referencia al funcionamiento de por qué se puede producir en primer lugar esta radiación. Esta radiación se conoce como luz sincrotrón, y el término sincrotrón es un tipo particular de acelerador donde el campo magnético, más que ser estático, va ajustándose de acuerdo a cuánto aumenta la energía de un acelerador. Un acelerador que es circular, pero no es del tipo sincrotrón, sería el llamado ciclotrón, donde el campo magnético se mantiene de manera pues fija, y conforme las partículas van acercándose próximas a la velocidad de la luz, ya la descripción clásica de su movimiento empieza a no ser suficiente, y por una descripción relativista, pues en realidad hay un cierto límite máximo para el cual un acelerador de este tipo puede funcionar. Entonces, el sincrotrón fue una evolución de este dispositivo anterior, donde ya no se requiere literalmente un círculo, sino hablaríamos de una circunferencia, ¿no? Un dispositivo en forma como de dona incluso. Aunque eso es demasiado pues técnico quizá para propósitos de la conversación, justamente hace hincapié en la crítica que estaría haciendo en este momento, porque una fuente de luz sincrotrón justamente es capaz de producir la luz en energía, en suficiencia y en resolución para estudiar todas las cosas que pudieran llevar el prefijo nano, ¿no? Nanomateriales, nanomedicamentos, mm, nanomedicina en general, ¿no? Nanoestructuras. Entonces, quizá un nombre más apropiado, y el público ya podrá comentar si fue más entendible así o no,
este tipo de aceleradores se podrían denominar como nanoscopios, en el sentido de que es un dispositivo que es capaz de permitirnos estudiar la naturaleza a escala de nanómetros. Ahora, mil veces más, pues ya estamos hablando, por ejemplo, de picómetros, donde ya estamos justamente hablando de la resolución de átomos. En realidad, el sincrotrón puede llegar a esta resolución, pero lo menciono como nanoscopio por la mayor cantidad de aplicaciones que se le ha encontrado, pero eventualmente vamos a llegar a la escala de femtoscopio, que sería un dispositivo que por su naturaleza nos permitiría estudiarla a escala de femtómetros, y eso es precisamente lo que es un colisionador, en este caso como lo sería el LHC, ¿no? Entonces, en otras palabras, un acelerador de partículas es lo que el microscopio a la escala de micras, a las escalas que pueda operar según la energía que alcance. A mayor energía, menor el tamaño del espacio que puede estudiar, sea femtómetros o más allá, ¿no? Porque de hecho se está trabajando en el diseño del posible sucesor o un posible sucesor del mismo LHC, que es en donde prácticamente todos mis estudios de doctorado se centran, que es en el Future Circular Collider, que eventualmente, a pesar de que ya tiene tiempo en diseño, entrará a operación aproximadamente alrededor del año 2035, ¿no? Este tipo de proyectos requieren bastante planeación, bastante trabajo, y a diferencia del LHC, que es básicamente una circunferencia de 27 kilómetros, el caso del FCC sería aproximadamente 4 veces más grande, no porque quiera nada más hacer más grande, sino porque a mayor circunferencia, menor es la energía que se pierde mediante este mecanismo que describí, que es el de la radiación sincrotrón, que tiene que ver justamente con la aceleración que experimentan las partículas con carga eléctrica al momento de cambiar la dirección de su velocidad en esta trayectoria no lineal. Y ese es el mecanismo en el cual la radiación en general se produce. Entonces, para poder llegar a más altas energías se requiere aumentar, en este caso, el radio de la curvatura, de tal manera que sea más la energía que se concentra en las colisiones y menos la energía que se desprende por estos mecanismos parasitarios, ¿no? En el caso de una fuente de luz sincrotrón, específicamente se diseñan para que la energía sea emitida mediante radiación. Entonces, son como en aceleradores optimizados en direcciones opuestas, ¿no? Mientras que uno optimiza la energía que se emite, el otro optimiza la energía que se queda para eventualmente impactarlo pues en las colisiones justamente de un acelerador. Entonces, eso es lo que sería un acelerador de partículas a grandes rasgos. Ahí, por ejemplo, esa analogía que haces de que es el estudio ya en nano, y hacer obviamente los aceleradores deben de ser grandes. Decías tú que son 20 kilómetros, pero eso ya cuando viajas a la velocidad de la luz es un pequeñito, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando se trabaja la parte nano, se trabaja la parte de las colisiones. ¿Qué es lo que se estudia? A final de cuentas, ya dijiste, el propósito es estudiar las partículas a un nivel pequeño, ¿no? Ahora, en ese nivel pequeño, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que hace un investigador al estar utilizando el acelerador de partículas? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué puntos son los que hacen el frente hacia la investigación? Decir, a ver, cuando choca, yo reviso energía, yo reviso campos electromagnéticos, reviso qué velocidad llevaban. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros de estudio a ese nivel nano? Sí, bueno, dependiendo también de cuáles sean los procesos en particular que se quieran inducir, pues serán más importantes unos parámetros que otros. Y hay 3 etapas cruciales dentro de un colisionador. Todo lo que sucede antes de la colisión, durante y después. Básicamente, el estudio de lo que sucede durante la colisión es tema de estudio del campo de la física teórica de partículas.
Todo lo que sucede después de la colisión es el tema de estudio de la física de detectores de partículas, y todo lo que sucede antes de la colisión es el tema de estudio de la física de aceleradores de partículas. En la práctica, hay personas que genuinamente se especializan en una de estas tres opciones, pero es muy común encontrar personas que tengan conocimientos, si bien más profundos de una de estas tres áreas, involucran las tres, ¿no? Entonces, dependiendo de la naturaleza de tu estudio en realidad, tendrás que involucrarte durante, o sea, antes, durante y después de las colisiones. Entonces, antes de las colisiones, la variable más importante a caracterizar es una que se denomina la luminosidad. Y a grandes rasgos, la luminosidad es una medida de cuántas colisiones suceden por determinada unidad de área, si pensamos como en un corte transversal del punto de colisión, durante un determinado intervalo de tiempo. Es decir, tiene unidades de, pues, el número de eventos por área por segundo en este caso, ¿no? Como imaginarán que es altísima la cantidad de colisiones que suceden, en realidad pues necesitamos ciertas unidades para caracterizarlo, y una de las unidades conocidas para este tipo de observable es el denominado Barn. Eh, Quizá a pesar de que este sea el más importante, para poder optimizarlo, pues se requiere la medición de muchos otros observables previos, ¿no? Sea, por ejemplo, cuál es la distribución particular de los haces de partículas en lo transversal, ya sea vertical, digamos, en lo vertical o lo horizontal, y en la parte longitudinal, pues lo que quieres es la longitud de este tipo de haces. Para que lo visualicemos de alguna manera, o sea, el sistema se puede volver tan complejo en la medida de que, digamos, redondeando a órdenes de magnitud, en lugar de pensar como un paquetito, como una esfera de partículas que va a chocar con otro paquetito de partículas, en realidad la distribución de esos haces se asemeja un poco más a lo que sería como un listón, en el sentido de que típicamente para propósitos del FCC, por ejemplo, la altura de esta distribución pudiera ser del orden de nanómetros, el ancho de esta distribución pudiera ser del orden de micrómetros, y la parte longitudinal del orden de milímetros, de tal manera que simultáneamente tienes un sistema donde los efectos que gobiernan la parte vertical pueden ser de naturaleza cuántica, la horizontal de naturaleza clásica y la longitudinal de naturaleza relativista. Y puede haber efectos en los que acoplen coordenadas de diferentes en lo horizontal, longitudinal o vertical, ¿no? Entonces, una vez que se caracterizan a los haces de partículas, pues hay otros parámetros pues externos, como cuál es la energía que puede alcanzar, cuál es la intensidad del campo eléctrico que se requiere para lo que se requiera en la parte de los magnetos, ya sea deflectar un haz, enfocar una distribución de partículas, corregir efectos no lineales, y según cada propósito se utilizarán respectivamente, como lo describí, distribuciones de campo dipolar magnético, distribuciones de campo cuadripolar magnético o distribuciones sextupolares, y puede haber de orden superior. Entonces, hay expertos donde precisamente estudian el arreglo particular de magnetos, sus tipos de multipolo y su intensidad, de tal manera que se diseñan bloques que se denominan celdas o células pues dentro de este sistema, y se suele repetir de manera periódica este tipo de celdas para determinados propósitos. Otro punto crucial es la parte en sí de la obtención de la energía, donde se utilizan sistemas de radiofrecuencia que pudiéramos estar más familiarizados o emparentados con lo que sería un horno de microondas a grandes rasgos, solo que en lugar de que estar calibrado para proporcionar energía del campo electromagnético hacia un alimento,
el campo electromagnético de estos sistemas de radiofrecuencia están optimizados para transferir energía del campo hacia las partículas. Entonces, eso se vuelve un sistema crucial dentro de un acelerador, donde un acelerador lineal, dado que hay una vez solamente el paso de las partículas, ahí se requiere grandísimos gradientes, típicamente utilizando incluso imanes superconductores para que se obtenga la energía en una sola vuelta, mientras que un sistema circular pues se permite pasar múltiples veces por un mismo sistema de radiofrecuencia y eso lo vuelve un poco menos exigente hasta cierto punto donde quizá materiales de conducción normal puedan ser utilizados o encadenar múltiples de este tipo de sistemas. Entonces, el área de partículas, o sea, todo lo previo a la colisión es tan amplia que cada quien se especializa en ciertas secciones, aunque tenga noción de todo de la máquina. Hay personas que se especializan en los sistemas de vacío, en los sistemas de criogenia, en los sistemas de radiofrecuencia, en los sistemas de instrumentación, en el diseño de las celdas, en el diseño de la interfaz entre la máquina y los detectores, y personas que realizan tal cual la dinámica o la simulación de la dinámica, ¿no? Y concretamente, en cuestión de escala, las personas que se especializan en la parte más pequeña en la que te puedes especializar dentro de un acelerador, así como dije que estamos hablando del orden de varios decenas de kilómetros, las personas que se especializan en los puntos de interacción son los que se encargan de optimizar cuáles son las características de las distribuciones de los haces en estas secciones, que es la intersección entre la teoría, el detector y los aceleradores, y que es justamente, por ejemplo, en el área en la que yo me especialicé, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, me tocó o me especialicé en la parte de diseñar las características de los haces en los puntos de interacción, concretamente para la producción optimizada de bosones de Higgs, que pues acabe de mencionar que si bien se descubrió su existencia en un acelerador, ahora por su propósito también como denominado máquina de exploración, como es el LHC, una vez que se sabe cuál es su masa, es decir, su energía, hay una relación entre ambas variables, el siguiente paso es estudiar con la más posible resolución todas sus características con una máquina de que ya se denominaría máquina de precisión, que justamente sería la primera etapa de este Future Circular Collider, donde a diferencia del LHC, donde se utilizan o se utilizaban protones para hacer este tipo de colisiones, en el caso del FCC-EE se utilizarían electrones y positrones para hacer este tipo de experimentos de ultra alta precisión. Entonces, en ese sentido, es como si hubiera dos líneas en las que pueden ir evolucionando estas máquinas de altas energías, donde primero hay un paso de exploración, se encuentra cuáles son las regiones de interés y luego se diseña una máquina de resolución, luego de exploración, resolución, exploración y así sucesivamente. Entonces, en realidad, para ser más específicos todavía, el FCCEE no sería un sucesor inmediato del LHC, sino del anterior al LHC, que es el Large Electron Positron Collider, que estaba ubicado justamente en el mismo túnel en el que eventualmente se instalaría el LHC. Razón por la cual, digo, aprovecho para explicar esta discrepancia que a veces la gente puede tener. Tú no puedes encontrar o no sueles encontrar imágenes del momento de la construcción del túnel del LHC porque el túnel ya existía, porque se había creado para el antecesor, el LEP. Entonces, de la misma forma, el FCC sería el sucesor ahora sí inmediato del LEP, y una vez que acabe su etapa de precisión, sucedería una etapa ahora sí sucesora inmediato del LHC, que sería el FCC HH, H por hadrones, donde sería un colisionador de hadrones instalado dentro del mismo túnel ahora de aproximadamente 100 kilómetros de circunferencia, donde genuinamente sería pues el sucesor directo del LHC, ¿no? Esto es todo previo a la etapa de colisión. Durante la colisión no se hacen
directamente mediciones, sino que posterior, es decir, en la etapa ya después de la colisión, es la materia de estudio pues de la gente de física de detectores de partículas, donde para no entrar en tanto detalle, es análogo a tener una cámara digital, pero una cámara digital está optimizada para obtener en concreto la energía que está asociada pues a la frecuencia de los fotones que inciden a un detector, como el que pudiera estar instalado en cualquier teléfono moderno con una cámara digital. Entonces, en lugar de tener un chip con una superficie plana especializado únicamente en fotones dentro del rango visible, es decir, entre la frecuencia correspondiente al rojo y al violeta, un detector de partículas por las características de la salida de los productos de las colisiones no son superficies planas, sino tienen una forma como, digamos, puede ser cilíndrica, como si fueran capitas de cebolla, donde igual y cada módulo sí puede ser de naturaleza plana, pero colectivamente asemeja una geometría más cilíndrica. Entonces, cada capa puede estar especializada en distinto tipo de partículas que puedan salir de la colisión. Habrá capas especializadas en fotones de alta energía, otros especializados en muones, otros especializados en otro tipo de partículas, ¿no? O sea, hay parámetros que se miden ahí, pero concretamente la energía que se depositan las partículas al paso de estos detectores, que esa es la razón por la cual se denominan calorímetros, no porque midan temperatura, sino porque estiman o calculan la energía depositada al paso de este tipo de dispositivos. Y en otra etapa, si las partículas que salen tienen un tienen, perdón, carga eléctrica, pues tienen ciertos detectores campos magnéticos intensos para deflectar las partículas, y midiendo la trayectoria se estima el ángulo de deflexión, y midiendo el ángulo de deflexión se sabe cuál es la carga eléctrica, y teniendo la carga eléctrica pues se puede caracterizar de qué partícula estábamos hablando. Otro tipo de partículas se detectan de manera indirecta, porque no pueden existir en la naturaleza de manera estable como lo serían los quarks, de tal manera que se sabe por los estudios de física teórica de partículas y su subsecuente detección en los detectores, pues por ejemplo, las partículas que tienen la denominada interacción nuclear fuerte, en realidad, entre más se distancia una partícula de otra, a diferencia de la interacción electromagnética o la gravitacional, la fuerza de atracción aumenta, y eventualmente esa fuerza es tan intensa que pueden producir pares de partículas que, si se lleva a sus últimas consecuencias este tipo de mecanismo, terminan produciéndose los denominados jets. Entonces se caracterizan bastante por tener en direcciones opuestas del detector eventos de múltiples partículas, pero de manera simultánea, y eso suele ser un indicio de que el evento se produjo mediante ese tipo de interacción con ese tipo de partículas. Entonces, a pesar de que estoy dando como casos como muy concretos y específicos, en resumen, gracias a nuestros conocimientos actuales de física de partículas, solo con ese número de variables macroscópicas como la carga eléctrica, ángulos y posiciones, somos capaces de inferir todos los eventos que suceden dentro de estas interacciones, y concretamente eso es lo que estudia, o el campo de la física que se llama pues la física del modelo estándar, que integra todo este tipo de información. Y una vez que se define este campo como la física del modelo estándar, la razón por la que se siguen realizando estos experimentos por prácticamente 7 décadas o más es que sabemos que no es el modelo completo ni final de la descripción última de la naturaleza, concretamente por no tener integrados dentro del modelo la fuerza de la interacción gravitacional, por no poder explicar, entre otras cosas, el origen de la masa de los neutrinos, por ejemplo, la posible multiplicidad de tipos de los bosones de Higgs,
y, por ejemplo, saber que no tenemos dentro del modelo estándar una explicación para la materia oscura, pues a toda esta física que no encaja dentro del modelo estándar se le llama física más allá del modelo estándar. Entonces, todos estos experimentos lo que buscan son desviaciones experimentales con respecto a la precisión. Y a pesar de ser la teoría más precisa de la física, cada vez es más difícil o ha sido más difícil encontrar estas posibles desviaciones, pero en el momento en que la teoría falle de acuerdo a lo que se observa en el experimento, eso se denomina indicios de nueva física más allá del modelo estándar y a diferencia quizá de otras áreas, la física de partículas es la principal interesada en estar equivocada, porque en el momento en que hay un error de la teoría, se puede seguir avanzando, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, es análogo a lo que en su momento realizaron, por ejemplo, los ahora llamados pues químicos, que cuando se tenía la época de Mendeleev, pues en realidad había un cúmulo de elementos donde pues tenían ciertas propiedades que no se sabía cómo se relacionaban entre ellas, pero la contribución de Mendeleev no fue decir, las voy a poner en una cuadrícula y le voy a llamar tabla periódica de los elementos. Su contribución fue haber encontrado la ley periódica de los elementos de tal manera que los átomos de elementos que ya se conocían en aquel entonces se posicionaron dentro de la tabla como si fueran calcomanías de algún Panini y había bloquecitos que no tenían ningún tipo de átomo. Eso le permitió a los científicos de la época predecir la existencia de átomos que no se habían observado en la naturaleza y efectivamente se llegaron a observar completando pues lo que conocemos pues como la tabla periódica de los elementos. En física de partículas, ya para ir terminando esta explicación, hay algo análogo en este sentido donde las partículas simplemente no están agrupadas nada más porque sí, sino que se encuentran en familias. Hay por lo menos tres familias de partículas. La primera familia es la que corresponde con los quarks up, down, el electrón y el neutrino asociado al electrón y prácticamente toda la materia de lo que está hecho el universo y nosotros mismos está hecha de esta primer familia de partículas. Las otras dos partículas no se encuentran de manera estable en la naturaleza y es lo que se tuvo que ir produciendo de manera, pues no tanto artificial, porque si se produce existe pues en la naturaleza, pero que no se encontraban de manera natural por ser altamente inestables. Entonces, cuando se producen este tipo de partículas en un colisionador, suelen decaer a otro tipo de partículas más estables y eso es lo que se observa, se mide y eventualmente se tienen que inferir las propiedades. Entonces, a esta tablita, entre comillas, no periódica de los elementos, sino de la parte subnuclear, es lo que se llama como el modelo estándar, donde se agrupan aquí las partículas y en lo que estamos en búsqueda, digamos, colectivamente, pues sería el equivalente a esta ley periódica, pero ahora de las partículas subnucleares, de tal manera que podamos dar una explicación a cuál es el origen de la materia oscura, la energía oscura, la masa de los neutrinos, haciendo un modelo más extendido donde presumiblemente pudiéramos encontrar huecos dentro de esta nueva organización que apunten a regiones de la energía concretas para encontrar quizá partículas que no habíamos identificado y aunque no identificáramos nuevas partículas, así como la química, el objetivo no era directamente encontrar todos los átomos, sino cómo se podían combinar y qué relaciones había entre estos, pues la otra parte importantísima de la física del modelo estándar justamente no son encontrar nuevas partículas, sino describir las interacciones que suceden entre este tipo de partículas. Concretamente tenemos identificado pues a la fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, a la fuerza electromagnética y a la interacción gravitacional. Pero esto no implica que tengamos que descartar posibles nuevas interacciones a las que no tengamos acceso experimental todavía. Y el área es un área en construcción, en constante desarrollo. Eso sería a grandes rasgos lo que se estudia y qué variables se tienen que medir. Eh, con todo lo que acabas de mencionar, hace sentido, porque al principio cuando decías es que pues hay ingenieros electrónicos, hay ingenieros eléctricos, hay cierto tipo de personas en el centro
Y yo lo primero que me preguntaba es, ¿y ellos qué hacen ahí, no? Ya cuando mencionas que el antes, el durante y el después, el tipo de personas que estudian esas colisiones, fue cuando ya hizo sentido. Ya me dice, ah, es que para eso estaban los electrónicos, para medir frecuencias, para medir toda esa parte. También es importante lo que mencionas de que yo lo vería como un rompecabezas, van armando el rompecabezas y de repente una pieza no cuadra, ¿no? De repente una pieza no encaja en ese rompecabezas y es cuando ya dices, oye, entonces aquí me hace falta, tenemos un hueco, ¿no? Tenemos un hueco y hay que encontrar eso. Lo que mencionas de que están buscando experimentos que caigan fuera de este modelo estándar, en el cual digan, oye, aquí pasó, en vez de irse a la izquierda, se fue a la derecha. Es que algo tenemos que hacer nuevas teorías, tenemos que hacer nuevos experimentos para tratar de encontrar por qué pasó eso, ¿no? Es como si de repente yo salgo ya no está el mercado, ¿no? Donde compro mis cosas y digo, ay, pues ahora qué pasó. Entonces busco nuevas teorías para estar dándole solución a esos nuevos fenómenos que aparecen. Cuando tú mencionaste lo de los colisionadores, se me hizo también interesante de que dices que no es como una especie como de evolución del mismo. Yo fue lo primero que pensé. Yo dije, ah, pues a lo mejor lo van a hacer el que ya existe, a lo mejor lo van a hacer más grande, lo van a hacer más potente, pero lo que mencionas es que a raíz de lo del bosón de Higgs, de sus ciertas características, cuando ya lo descubre esa partícula, se va a crear esta nueva herramienta para pues, estudiar esas características. Entonces, ahí, por ejemplo, si puedas explicarnos un poco más, y que de hecho yo vi que tenías investigaciones basadas en el bosón de Higgs, este nuevo colisionador, ¿qué es lo que buscaría? Dices, es que va a ser, es una nueva herramienta que es el sucesor de la anterior, que nos va a ayudar a estudiar ciertas características, que dices que hasta el 2035 faltan muchos años, pero ¿cuál sería su propósito en general? La forma de trabajar o ese nuevo esa nueva herramienta para ver el mundo nano y también, como decías, que ya no van a ser nada más los protones los que van a chocar, sino que ahora ya van a ser los electrones. Entonces, ¿qué es lo que buscan con ese nuevo colisionador de partículas? Sí, bueno, en el caso el FCC, no es el único propósito el estudiar el bosón de Higgs, ¿no? Ya fue lo que a grandes rasgos iba mencionando, la parte de tener precisamente preguntas sin respuesta, ¿no? Yo estoy más familiarizado con este propósito en particular porque es en lo que se ha especializado lo que me especialicé en el doctorado. Entonces, quiero usar dos analogías que espero clarifiquen un poquito más cómo funcionaría o por qué se requeriría este otro colisionador. Por ejemplo, a lo mejor muchas personas no les tocó el estar familiarizados con ese mecanismo, pero antiguamente en las radios, no las digitales, pues, sino que concretamente los dispositivos para reproducir cassettes o discos todavía, pero que tenían receptores de radio, pues había básicamente una perilla, ¿no? Donde tú lo que estás haciendo es modificando la frecuencia a la que puede resonar tu dispositivo de acuerdo a la frecuencia de emisión de la estación de radio, ¿no? Entonces, en todo momento hay toda esa información al mismo tiempo. No es como que una estación de radio se apague para que la otra se encienda y puedas escuchar, sino que todo sucede al mismo tiempo. Lo que tienes que hacer es decidir a qué frecuencia vas a escuchar. Entonces vas haciendo la sintonización, esa es la clave a lo que quería llegar, vas sintonizando la frecuencia a la que quieres escuchar para específicamente escuchar esa parte. Y podemos imaginar justamente en la época de la radio, donde a lo mejor por las características de esta infraestructura de comunicación, pues la calidad del audio, me refiero en la parte analógica, pues habría sido pues, muy pobre en aquel entonces, ¿no? O sea, lo que se escuchaba era lo que se escuchaba y listo. Pero pues estaba diseñado para buscar frecuencias en un rango tan amplio como fuera posible, ¿no? Entonces, en ese caso, dentro de la misma infraestructura pudieran haber desarrollado radios donde en lugares de estar diseñadas para escuchar todas las estaciones de radio, se hubiera enfocado a decir, ¿sabes qué? Esta estación de radio es la que quiero escuchar. Voy a crear electrónica especializada para, en lugar de comprometer mis recursos en ampliar el rango,
me voy a dedicar mis recursos en aumentar la resolución con la que puedo precisar esa información en este intervalo muy pequeñito de frecuencias que corresponde a una estación de radio. Lo mismo pasa en un colisionador, pero en el caso de uno de exploración, en lugar de decir, yo sé que hay una estación de radio, era como de, o sea, toda la teoría nos dice que hay una estación de radio que se llama bosón de Higgs, ¿no? Por llamarle así a la analogía, pero no sabemos, no tenemos una confirmación de que esa estación de radio bosón de Higgs existe. Entonces tenemos que, como no sabemos qué frecuencia tiene, pues tenemos que explorar tan ampliamente como sea posible y tratar de escuchar, aunque sea poquito, que diga Higgs. Y con que escuchemos poquito vamos a saber que ahí está. Ahora en un colisionador de exploración no es directamente una frecuencia, aunque sí hubiera relación, sino la energía. Lo que vas sintonizando es la energía de los eventos que tú puedes producir. Entonces hay un momento donde, según la teoría, pues de acuerdo a la masa de esa partícula, sería mayor la resonancia con la que podría sintonizar ese canal en particular. De hecho, se le llama también canal en física de partículas. Y en el momento en que dijeron, ¿sabes qué? Nos tomó mucho tiempo, pero ya escuchamos esa señal de la estación de radio bosón de Higgs, ya no ocupamos la máquina para andar explorando dónde está, porque ya sabemos qué energía tiene. Ahora que sabemos qué energía tiene, vamos a hacer una máquina que específicamente opere en ese intervalo pequeño de energía. En el caso de estudiar el bosón de Higgs, repito, no es el único propósito, tiene otros programas de producción de otros eventos, pero en el caso del bosón de Higgs, la idea es producirlo a la mayor resolución posible la energía para ampliar la mayor cantidad de bosones de Higgs que se pueden producir en ese canal en particular. Entonces, concretamente, mi doctorado se enfocó precisamente en eso, porque en el caso del LHC, la detección del bosón de Higgs se tuvo que inferir de manera directa por eventos a energías mayores a la que terminó correspondiendo la energía del bosón de Higgs. Pero ahora que sabemos cuál es su energía, podemos diseñar cuáles son las características del punto de interacción para que a la energía que ya sabemos que tiene bosón de Higgs, producirlo de manera optimizada. De hecho, tal cual el título de mi tesis es así, es como Optimized Monochromatization for Higgs Boson Production, ¿no? En Future Circular Collider, ¿no? En español sería, pues, producción optimizada de bosones de Higgs en el colisionador de partículas circular, ¿no? Pero concretamente, la diferencia, y ya más o menos lo mencionaste, no es como que agarres el diseño de un acelerador anterior y le pongas así en la computadora a hacer más grande, ¿no? Cada acelerador tiene características bien específicas que pues quizá lo que pudiera compararse es como hacernos un rascacielos, ¿no? O sea, dependiendo de qué tan alto vaya a ir, pues tienes que cambiar el material, la tecnología, la metodología. No es nada más hacerlo más grande y ya, ¿no? Entonces, cada acelerador se diseña no tanto desde cero, pero con características específicas a las que se va a enfrentar posiblemente el acelerador. Y una de ellas es también, digamos, prácticamente la mitad de mi proyecto de investigación, que es una radiación muy particular que se conoce como radiación Beam-Strahlung. Los físicos que no están especializados en esta área estarán más familiarizados con la radiación Bremsstrahlung o radiación de frenado, donde partículas con carga eléctrica, pues pensemos en cualquier electrón, interactúan con materia que a escalas macroscópicas es neutra, es decir, no tiene ninguna carga eléctrica, ¿no? Un bloque de concreto, un bloque de agua, pero pues si lo viéramos a escalas de microscopio o más, en realidad veríamos que por muy neutra que sea a escalas macroscópicas, pues habrá una distribución de carga eléctrica negativa, positiva, dependiendo de la cercanía o lejanía de los núcleos, por ejemplo, ¿no? Y cómo se distribuye la probabilidad de los electrones que rodean estos átomos. Entonces, como tenemos distribuciones de energía positiva y negativa, pues localmente una partícula como un electrón
verá en realidad ahí ciertos campos magnéticos y eléctricos, por ejemplo, que en última instancia terminan por ir deflectando la partícula, que depende de la energía de la partícula, si es muy baja o muy alta, pues podrá pasar sin frenarse por completo y atravesar un material, o empezar a hacer como turbulencias, por así llamarle, hasta frenarse y depositar su energía en el material, ¿no? Entonces, por eso se le llama radiación de frenado, porque en el proceso de perder esa energía, al estar en aceleración negativa o desaceleración, si le quieren llamar así, clásicamente sabemos que ese es el mecanismo por el que se emitirá radiación. Concretamente, a lo mejor esto las personas sí lo puedan tener hasta un poco hasta visualizado, porque las partículas con carga eléctrica que son emitidas en, por ejemplo, el agua que se tiene que poner como contenedor en un reactor nuclear, no es casualidad que produzca luz y que concretamente sea de color azul. De hecho, esa radiación se le llama radiación Cherenkov y tiene características todavía más particulares, o sea, es un tipo particular de radiación Bremsstrahlung, ¿no? Pero la clave de todo esto es que si hay una partícula con carga que se encuentra con un campo magnético en particular, la deflexión produce radiación. En el caso de que este campo magnético sea el originado de manera interna a un sistema, como lo sería un bloque de agua, concreto o lo que sea, eso se le llama pues Bremsstrahlung, ¿no? Si el campo eléctrico es externo a la materia, a pesar de que se produzca de manera o con materia, por ejemplo, con cierto tipo de embobinado para desarrollar un electroimán, o sea, en última instancia estás usando materia para producir ese campo eléctrico, pero la interacción de la partícula cargada con el campo magnético no sucede dentro de la materia, esa es la diferencia crucial. Entonces, cuando esa radiación se emite de esas características, en el caso concreto de tener una máquina como una máquina circular, a esa radiación producida por la deflexión, en caso concreto de imanes del tipo dipolar, eso es a lo que le llamamos radiación sincrotrón, que ya había mencionado que este tipo de dispositivos básicamente es una colección de varios imanes que hacen que las partículas con carga tengan una trayectoria cerrada aproximadamente circular, y en puntos específicos de esa trayectoria se deflectan más que en el resto del camino, y ahí es donde emiten esa luz, que puede llegar a ser más intensa, aunque no en mayor cantidad en lo global, que la luz emitida por el mismo sol. O sea, hay una variable, de hecho, que es la brillantez. O sea, una fuente de luz sincrotrón puede ser más brillante que el sol. No quiere decir que sea de más energía que la que produce el sol, eso es otro asunto, ¿no? Sino que si ponemos un orificio y un determinado ángulo sólido y una cierta área por donde pasa la luz, esta luz en concreto va a ser más brillante que la misma que se compararía con las mismas características emitida por una estrella como nuestro Sol. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un colisionador? Que constantemente distribuciones de partículas están intentando colisionar, y digo intentando colisionar con otras distribuciones de partículas que van en la dirección opuesta. Y aunque el propósito original es que colisionen, la verdad es que no todas ni siempre van a colisionar, sino que los haces tienen que pasar muchas veces por los mismos puntos de interacción para que aumente la probabilidad de que existan colisiones de ciertos eventos. Y el resto de partículas que no tienen, que no colisionan y no producen un evento, sí van a interactuar con el campo eléctrico que produce el otro haz, porque recordemos que de lo clásico, digamos, decía entonces que en el caso particular de que el campo magnético sea producido no de manera interna a la materia ni de manera externa a una materia neutra, sino que en este caso es otra distribución de partículas con carga eléctrica, a este tipo de radiación producida por la interacción de una partícula con carga eléctrica de un haz con respecto al campo electromagnético que produce el otro haz en el punto de colisión, a ese se le denomina como radiación Bremsstrahlung. Y a pesar de que se ha entendido y estudiado teóricamente en previos aceleradores, en previos colisionadores, se había confirmado que era hasta cierto
punto y margen de error irrelevante para el propósito del funcionamiento del acelerador. Entonces fue que hasta la siguiente generación de aceleradores, en concreto la del LFCC, que parte de mi trabajo fue demostrar que esta radiación Beam-Strahlung no solo es importante, sino que es crucial para definir, digamos, los parámetros de los haces de partículas en el punto de interacción, ¿no? Entonces, para terminar, digamos, concretamente lo que hice en el doctorado, la otra parte, la que se especializa en justamente tener prácticamente una sola energía, aunque sea una distribución, pero lo más cercano a una sola energía para aumentar la resolución, es lo que se conoce precisamente como el principio de monocromatización, que haciendo la analogía del término que viene de la óptica, pues de monocromo sería como un solo color, una sola frecuencia. Y al estar asociado la frecuencia, no solamente de los fotones, sino de las partículas en general, con la energía, el hablar de colisiones monocromáticas de partículas son colisiones diseñadas para, dentro de lo posible, tener una sola energía, a pesar de que sea una distribución muy concreta, ¿no? Entonces ya se entendería más todavía qué fue lo que hice en el doctorado, porque pues es la producción optimizada del Higgs bajo radiación Beam-Strahlung utilizando el principio de monocromatización. Entonces, en resumen, mi doctorado fue estudiar cómo producir tantos bosones de Higgs como sea posible. Y aquí la gente que quiera profundizar más en esto, porque a final de cuentas esto es una charla, el podcast está diseñado para todo público. La gente que quiera profundizar más, les voy a dejar la página para que de ahí descarguen tus artículos y se metan un poco más de manera técnica. Que de hecho hay mucha gente que, o sea, que está estudiando física, que ya están estudiando posgrado y hay gente que es capaz de entender todo esto y les apasiona mucho. Igual ya para ir cerrando esta plática que está muy interesante, está todo lo que yo la verdad desconocía muchas cosas de lo que mencionas. Yo simplemente decía, pues a lo mejor nada más, los agarran y los ponen a chocarse como carritos, agarran y juegan a las canicas, pero todo lo que se estudia, todas las implicaciones que tiene, todo lo que miden en ese sentido y las condiciones, o sea, como tú dices que yo estoy buscando mi tesis de la forma óptima de obtener bosones de Higgs y solamente me voy hacia un espectro, ¿no? Hacia la parte de monocromático. Yo cuando me empecé a leer tus artículos, yo decía, ¿qué tiene que ver la parte de monocromático? Porque yo pensaba que era de la óptica. Y ahora que lo aclaras, yo dije, entonces va por ahí. Para finalizar este podcast tan interesante, que espero que no sea ni el primero, ni no sea ni el último, la invitación es abierta, no es como que solamente de una plática y ya se termina todo esto. Además, aquí sería una pregunta doble ya para ir concatenando todo. Además de que vean tu canal, que vean la parte de divulgación, que bajen lo que son tus artículos, que investiguen todo esto, ¿qué le recomendarías a las personas que se quieren meter en esta parte de la física? Porque al final de cuentas es la física experimental, no tanto en el sentido de la bibliografía, ¿qué le recomendarías? Y también aquí, además de la probabilidad, que ya hablaste de que pues, todo lo que se ve es con pura probabilidad, no hay una manera certera de decir, ¿sabes qué? Aquí van a chocar, ¿no? Sino que tú en todo momento manejaste probabilidad. ¿Qué tipo de matemáticas te ocupan en lo que haces investigación? Sí, bueno, de la primera parte, antes de que lo olvide, o sea, cualquier persona que tenga cualquier duda, comentario, sugerencia sobre ya sea la parte más formal de investigación o en su momento intentamos un poco más informal para tener un acceso a público más amplio de divulgación, pueden escribirme en cualquier momento en cualquiera de las redes sociales de This Charming Quark. Es básicamente estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok y pues si hay otra nueva red social, pues seguramente trataremos de estar con cierta presencia ahí. Y pues a grandes rasgos, si son personas que están estudiando física y les interesa en específico aceleradores o en general el área de aceleradores de partículas, pues es justamente que traten de ponerse en contacto con gente que ya ha recorrido el camino que pues pretenden recorrer,
para que les expliquen si tienen dudas de cuál es como la estructura o el camino a seguir desde que eres estudiante y apenas estás inscribiéndote a la carrera hasta que puedas llegar a ser un investigador. O sea, muchas de las áreas que ya están consolidadas se les llama consolidadas porque justamente ya hay una forma en el que la comunidad científica, pues, digamos, se produce a sí misma en el sentido de que quienes eran estudiantes se vuelven profesores, quienes eran profesores se vuelven investigadores, quienes eran investigadores se vuelven los quienes administran proyectos de esta naturaleza, pues ya un poco más amplia, y hay un camino ahí a seguir, aunque no siempre sea visible para todas las personas, ¿no? Quizá estudiar la carrera es más entendible porque dices, bueno, me inscribo, me dicen qué materias llevar, luego me gradúo y listo, pero difícilmente está tan explícito cuál es el camino para pues, llegar hasta a este nivel de divulgación, y la manera suele ser pues simplemente poniéndose en contacto con gente que hace eso, y adelanto que yo estoy completamente disponible en el sentido que aunque me tarde en responder, trato de darle su respectivo tiempo a las personas, y que cuando suele haber una duda ya más como generalizada, pues precisamente eso lo utilizo para hacer contenido donde ya de manera ya no uno a uno, sino para más personas pueda como responder ese tipo de dudas. Decía que para quien quiera pues seguir algún camino relacionado a la investigación, en cualquier momento pueden estar en contacto conmigo, trataré de responder lo más pronto posible. Y la segunda parte de la pregunta doble que hacías era sobre qué matemáticas se utilizaban en concreto. O sea, dentro de la parte de altas energías en general, pues se utiliza básicamente desde las matemáticas más aparentemente simples como del álgebra hasta otras que quizás sean un poco no tan comunes para una carrera, por ejemplo, en ingeniería, no necesariamente se vería ese nivel, dependerá como de la especialización, como ya estando hablar, por ejemplo, de cálculo tensorial, de geometría diferencial, que son herramientas que se requieren cuando estás tratando concretamente con mecánica cuántica relativista, ¿no? Teoría de grupos, álgebra de Lie, que ya son conceptos quizá un poco más avanzados, ¿no? Y para el caso concreto de la investigación que yo realicé, pues estamos hablando de que quizá no era tanto un problema de dificultad matemática, porque digamos, sí se tienen que resolver sistemas de ecuaciones algebraicas no lineales altamente acopladas, que de pronto requieren más como métodos numéricos, programación, más que con nociones analíticas que bien son necesarias para entender lo que estás haciendo, pero concretamente fue eso, ¿no? O sea, resolución de sistemas de ecuaciones algebraicas acopladas y no lineales mediante métodos numéricos, y de ahí sí hay parte de álgebra, ¿no? El álgebra sí es básicamente inescapable en este tipo de estudios, y toda la parte de que podría estar relacionada a las simulaciones, pues concretamente es muy útil tener nociones sobre álgebra lineal, por ejemplo, para entender cómo es que se administran la parte numérica de las simulaciones, pero pues eso es algo como muy concreto, ¿no? De ese trabajo en particular. Entonces, quien quiera leer como mis trabajos, por la parte de matemáticas, yo creería que no estaría tan fuera de lo que quizá ya tengan noción, sino más bien estos conceptos que suelen ser no necesariamente no tanto difíciles, pero están incluso fuera de lo común para por un físico en promedio incluso, ¿no? Los conceptos de monocromatización, Beam-Strahlung, y todo cómo eso impacta en qué tantos bosones de Higgs puedes producir, ¿no? Entonces, mi investigación, a pesar de que viene por la parte de física, pues tiene que ver con directa o indirectamente con muchas más áreas, ¿no? O sea, programación, estadística, las matemáticas, física, entender no necesariamente los detalles, pero a grandes rasgos la parte de electrónica, de que qué determinan las ciertas variables, porque
En el momento en que se quiere optimizar, por ejemplo, el punto de interacción, en realidad se tiene que jugar con muchas otras variables que otros equipos se han esforzado en producir de manera óptima. Entonces tienes que entender que pues, no le puedes mover como arbitrariamente la magnitud de ciertas variables, sino que están dentro de un cierto rango y ayuda a entender la naturaleza de estas otras áreas, ver por qué tienen esas limitaciones o esos rangos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que la parte de matemáticas es eso. Igual ya para cerrar esto, agradecerte de nuevo el espacio que te tomaras el tiempo para venir a hablar de un tema muy específico, que un tema que parece de ciencia ficción, o sea, todo lo que se hace, todo el equipo, si viéramos, por ejemplo, el colisionador, es impresionante, así tan solo verlo en fotos se ve impresionante, ahora vivirlo, estar ahí en los laboratorios, esa experiencia que nos vienes a contar. Agradecerte por participar en este podcast. Como te digo, pues, la invitación está abierta, las puertas están abiertas. A final de cuentas, para que todas las personas se adentren al maravilloso mundo, no solo de las matemáticas, sino de las ciencias, se necesitan personas que trabajen en ello. Hay descubrimientos que pueden ir cambiando la naturaleza de las cosas, ir cambiando el rumbo de la humanidad. Mencionaste, es que el modelo estándar le hace falta que le acoplemos todo lo demás y que a final de cuentas se reduce a una teoría del todo, ¿no? Tener meter la gravedad, meter todas las demás fuerzas, es impresionante toda esa explicación. Igual agradecerte que le hicieras para todo público. Sé que son temas muy, muy específicos. Aterrizarlos a los mortales, aterrizarlos a los que vamos a pie, es complicado, es complicada la divulgación en ciertas áreas de la ciencia. No sé si quieras cerrar con algo más. Bueno, pues agradecer la invitación y que expreses que hay puertas abiertas para hablar de estos temas en tu canal. Lo agradezco muchísimo. Y pues que concretamente, digamos, si las personas les interesa este tipo de temas o de la ciencia en general, pues que no duden en ir concretamente, digamos, los invitaría a que escuchen el This Charming Podcast, que es también como nuestro formato de más larga duración. Está en múltiples plataformas de podcast, aunque pues nos enfocamos más en Spotify por el momento. Hay más de una serie que pudieran ser de interés para distintos públicos y que también tenemos otro tipo de formatos más cortos, ¿no? Como de cápsulas informativas sobre esto, pero que pues si visitan This Charming Quark y se suscriben, pues que nos puedan comentar a que llegaron ahí por ti en este caso, para saber que tienen el interés más de matemáticas y que quizá podamos eventualmente hacer contenido relacionado a eso, ¿no? Entonces, que esto sea como el inicio de una colaboración pues más extendida para ambos proyectos y que los estaremos esperando para cualquier mensaje que pudiéramos recibir. De nuevo, gracias. Gracias por escucharnos. Este podcast, además de estar en YouTube, Spotify, en Evox y en Amazon Music. Y les dejo todas las redes para que contacten al doctor Alan, que también es mi tocayo. Yo también me llamo, bueno, yo sé mi tocayo porque yo soy Marcos. Él también se llama Marco Alan Valdivia. Al doctor Valdivia. Gracias por escucharnos, gracias por tomarse el tiempo de cultivarse y conocer un poco de lo que hacemos los locos de la ciencia. Nos vemos y hasta la próxima.